Como habíamos anunciado, nos acompaña el ex vicepresidente de la República, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, don Rafael Alburquerque, a quien damos las buenas tardes este martes. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad. Estamos confinados, pero estos medios tecnológicos nos permiten llegar hasta los amigos televidentes. Doctor, muchas gracias por esa oportunidad. Doctor, ¿cómo ha sido su cuarentena? Cuéntenos un poco, ¿cómo ha tenido que reinventarse una persona como usted que tiene muchas reuniones, tiene muchos encuentros? ¿Cómo ha sido eso, doctor? Bueno, los medios electrónicos han ayudado mucho, porque en la Fuerza del Pueblo, por los mismos conocimientos de nuestro candidato, el compañero Leonel Fernández, que es un amante de la tecnología, desde el momento en que se decretó el confinamiento, pues pasamos de las reuniones presenciales a las reuniones virtuales. Y entonces, bueno, tenemos reuniones muy frecuentemente en la dirección política, y en el caso mío, que estoy encargado de la comisión de estrategia de la campaña, pues nos reunimos mucho más frecuentemente, así que no he sentido ese confinamiento tan riguroso como otros lo pueden sentir. Y aparte de eso, bueno, pues cuando a uno le gusta la lectura, cuando uno escribe, pues no le es tan pesado como a otras personas que están muy activas en la calle. Doctor, ¿cómo evalúa usted las medidas que ha tomado el gobierno central, sobre todo en la parte económica, la reapertura? Ya vamos para otra fase, su evaluación de eso. Mira, yo creo que hay dos aspectos que tenemos que enfocar. El primer aspecto fue el sanitario. El gobierno perdió mucho tiempo desde el primer momento por los estudios que habíamos realizado ya desde que apareció el primer brote en China. Era evidente que para poder enfrentar la crisis había que hacer pruebas. Y yo no sé si la gente recordará, pero desde el primer momento Leonel Fernández insistió: pruebas, se necesitan pruebas, porque la única forma de poder establecer un protocolo para enfrentar eficazmente la pandemia era hacer las pruebas. Todavía ayer el ministro de Salud decía que los reactivos de esas pruebas están llegando a chorritos, fue la palabra que expresó, a chorritos. O sea, nosotros, mientras Panamá hacía 6.000 pruebas diarias, nosotros no pasábamos de 1.200 pruebas. Bueno, y así es muy difícil tú establecer un perfil epidemiológico para tomar las medidas. Ese es un aspecto. El otro aspecto es lo que tú te refieres. Pues la crisis no es solamente sanitaria, sino una crisis económica y social. Hemos estado prácticamente 2 meses y medio confinados. Todo eso provocó que 1 millón de trabajadores pues estuvieran suspendidos sin recibir su salario. Han vuelto de nuevo una gran parte a trabajar con la apertura que se ha hecho, pero lamentablemente en ese confinamiento, en ese cierre de empresas, especialmente las microempresas, no han resistido y muchas han quebrado. Y entonces son trabajadores que se han quedado ya definitivamente en la calle. Doctor, usted que es un experto en el área laboral, ¿verdad? ¿Qué manda el Código Laboral Dominicano con esta suspensión temporal? ¿Hay que reincorporar a los trabajadores? ¿Qué manda el Código, doctor? Mira, la suspensión es algo transitorio. Por 60 días, 90 días, puede ser que haya alguna prórroga más. Se supone que el trabajador tiene que ser reincorporado a la empresa una vez que se levanten las restricciones. Ahora, si la empresa cierra, entonces la empresa está cerrando por una causa que es la de problema de costos. O sea, la empresa cae en una incosteabilidad y al caer en una incosteabilidad tiene que cerrar. De acuerdo con la ley, pues los trabajadores tendrían derecho, si hay un cierre definitivo autorizado por el Ministerio de Trabajo,
tiene que pagar unas prestaciones laborales, pero reducidas. En vez de 21 días por cada año, 15 días por cada año. Naturalmente, ahí la gran pregunta es, bueno, si la empresa cerró por quiebra, porque yo no aguantó más, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces, es una tragedia, una gran tragedia para el trabajador. Doctor, está sobre el tapete, a propósito de los trabajadores, lo del 30% de los fondos de pensiones. Ya sabemos la posición de Leonel Fernández, de su partido La Fuerza del Pueblo, pero la opinión del experto Rafael Albuquerque en ese sentido. Mira, la primera premisa es que esos fondos, los dueños son los trabajadores. Bueno, la Cámara de Diputados ha reclamado y lo aprobaron en primera lectura que se le devuelva un 30% de sus ahorros. En un primer momento dijimos, bueno, eso tenemos que estudiarlo. Pero el gobernador del Banco Central dijo, no, eso no es posible porque se va a alterar la situación económica, vamos a caer en una inflación gravísima. Las mismas AFP protestaron, pero después de esta protesta, apenas 48 horas después, el propio gobernador del Banco Central, junto con el ministro de Hacienda, realizan con 4 administradoras de fondos de pensiones una operación por la cual las administradoras de fondos de pensiones retiran los títulos que tenían en ahorro en el Banco Central y ese dinero, 40.000 millones de pesos, se lo prestan a Hacienda. Bueno, entonces están lanzando dinero al mercado. Entonces no es verdad lo que decía el gobernador del Banco Central de que eso iba a provocar una situación económica de crisis en el país. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros? Esos 40.000 millones de pesos que se lo entreguen entonces a los trabajadores ya están en el mercado. No ha habido ningún problema económico. La inflación no se ha disparado. Entonces, bueno, ¿por qué esos 40.000 millones de pesos, si son de los trabajadores, van a ir al gobierno? Y la pregunta es, ¿para qué van a utilizar esos 40.000 millones? Han dicho que va a ser para construcción de obras. Pregunta, ¿qué obras está haciendo el gobierno en estos momentos? La economía está paralizada. Las construcciones han sido detenidas porque el dinero del presupuesto se está utilizando en los programas sociales para atender precisamente la situación de crisis. Entonces, ¿a dónde han ido a parar estos 40.000 millones? Ustedes han pedido... Están haciendo campaña con los 40.000 millones. Ese es el temor que hay. ¿En qué basan ustedes su pedimento, doctor, a propósito de esa denuncia que hace la Fuerza del Pueblo de que se están usando los 40.000 millones en obras? Leonel Fernández pide que se presenten las compañías que están construyendo estas obras. ¿Ustedes manejan alguna información, doctor? Es que no, la información que manejamos es que los 40.000 millones fueron a Hacienda y nadie sabe qué obras están haciendo y qué ingenieros están cobrando. Esos 40.000 millones de pesos obviamente están financiando la campaña del candidato oficial. Entonces son dineros de los trabajadores. Es una especie de estafa a los trabajadores y los están utilizando en una campaña electoral. No. Aparte de que están desnaturalizando los programas sociales. Nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Fuimos nosotros que creamos los programas sociales bajo el gobierno de Leonel Fernández. Solidaridad es un programa creado por el que yo manejé, que yo administré, que yo dirigí. Entonces nosotros creemos en los programas sociales, pero que tampoco los desnaturalicen, porque ya nosotros tenemos informaciones de que los enlaces comunitarios que esos programas utilizan para llegar a los hogares más pobres están visitando a los beneficiarios para decirles que si no votan por el candidato oficial le quitan la tarjeta. Y eso es una mentira, porque generalmente el dinero de esos programas es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial.
esos son fondos que nosotros los dejamos blindados precisamente para que no pudieran utilizarse en politiquería. Doctor, Y ahora están engañando a los beneficiarios. precisamente la parte social que usted muy bien manejó y que yo creo que es justo reconocerlo de la tarjeta Solidaridad, que es un programa de los gobiernos de Leonel Fernández. ¿Qué tan sustentable en el tiempo es, doctor, ese incremento económico en las ayudas sociales que se han hecho? Bueno, nosotros en la época, cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2012, el presupuesto había llegado a 1.000 millones de pesos al mes. El incremento ha sido a 8.000 millones de pesos al mes. De 1.000 millones a 8.000 millones de pesos. ¿Hasta cuándo podrán mantener eso? Yo me temo que una vez que pase el 5 de julio lo quiten, porque lo están politizando. Es una lástima, porque son grandes programas sociales beneficiosos para nuestro pueblo, beneficiosos para luchar contra la pobreza y la miseria, pero lamentablemente lo utilizan metiendo miedo. Yo recuerdo cuando salimos del gobierno, nosotros hicimos varias encuestas con los beneficiarios de esos programas. Y una de las preguntas era, ¿le preguntaron algún día si usted era del tal o cual partido para darle la tarjeta? Y el 90 y pico % dijo que no, que nunca había habido una influencia política. Mira, en enero del 2008, cuando Leonel fue a la reelección, porque se lo permitía la Constitución en esos momentos, en enero, en plena campaña, yo di orden de que no se diera una tarjeta más de solidaridad, para evitar precisamente la politización del programa. Doctor, el 5 de julio viene por ahí. Hay sectores que dicen que desde el gobierno se manipulan cifras para meter terror en torno al proceso eleccionario. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, mira, la realidad para mí, más que las encuestas, es lo que está sucediendo en la calle. La verdad ha salido muy maltrecha de las encuestas. Cada encuesta tira para un candidato, pero por eso yo prefiero ver la radiografía de lo que está sucediendo en la calle. Y lo que está sucediendo en la calle es que los miembros, dirigentes de base y dirigentes intermedios del PLD, del viejo partido, están llegando a la fuerza del pueblo. Están abandonando al PLD. Hay una sangría en el PLD y vienen a la fuerza del pueblo. Y eso es un fenómeno bastante curioso, porque generalmente en una campaña la gente va al partido de gobierno y aquí están abandonando al partido de gobierno y viniendo a la fuerza del pueblo y apoyando a Leonel Fernández. Es un fenómeno curioso. Cuando Leonel pasa, por ejemplo, frente a los locales del PLD ahora en esta campaña, los dirigentes se paran en las puertas a saludar a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha sido el líder indiscutible de esa base. De manera que nosotros creemos que habrá un voto mayoritario para la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, y voto que viene del pueblo y de esos dirigentes medios y de base del PLD. Doctor, las diferentes encuestas que están publicando tanto los equipos del PRM como del PLD ponen a Leonel Fernández en menos de 10%. ¿Cuál es la realidad que ustedes manejan en la fuerza? Bueno, es lo que te acabo de decir. La realidad es que miles y miles de dirigentes vienen hacia nosotros. En nuestras encuestas, pues nosotros manejamos cifras muy claras de un Leonel Fernández que está en un sólido segundo lugar. Y yo sí te digo una cosa, si el PLD queda en tercer lugar en la primera vuelta, perdió las elecciones. Perdió las elecciones porque sencillamente el PLDismo votará por Leonel Fernández y nosotros ganaremos pues las elecciones no del 5, sino del 26 de julio, que es la segunda vuelta. De manera que si el
El PLD queda en un tercer lugar. No hay duda de que los comicios, el proceso se va a polarizar entre Leonel Fernández y Luis Abinader en la segunda vuelta. Doctor, nosotros estamos convencidos de que vamos a quedar en un segundo lugar. Y si el escenario es contrario, porque las elecciones son una tómbola y ustedes quedan en tercer lugar, doctor, ¿hay posibilidades de una alianza de ustedes, la Fuerza del Pueblo, con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, nosotros no hemos contemplado esa posibilidad porque estamos convencidos de que quedamos en un segundo lugar, pero yo sí te puedo decir que es muy difícil apoyar a un candidato ilegítimo, porque el candidato del PLD le robó las elecciones internas con fraude a Leonel Fernández. Es un candidato ilegítimo. La Organización de Estados Americanos hizo un estudio de las elecciones de febrero, que fueron elecciones electrónicas con el mismo software que se utilizó el 6 de octubre pasado. ¿Y qué dijo la Organización de Estados Americanos? Que encontraron 21 hallazgos de debilidad en ese software. O sea, 21 hallazgos en lenguaje diplomático significa 21 acusaciones en contra del software utilizado por la Junta Central Electoral. Nosotros por eso hemos presentado una querella penal contra el Departamento de Informática de la Junta ante la Procuraduría Fiscal Electoral. Entonces, es una cuestión muy sencilla. Sería indigno, hasta inmoral de nuestra parte, apoyar a un candidato que es un candidato de mala ley, un candidato ilegítimo. Doctor, quiero hablar un poquito de la Junta Central Electoral, ya que lo tocó antes de terminar la entrevista tan importante. Sí. ¿Qué evaluación usted tiene de la Junta? No se ha nombrado nadie en informática. ¿Qué va a pasar con eso? Mira, la historia de la Junta ha sido complicada. Se han hecho grandes logros últimamente, pero todo ha sido a empujones. Al principio no se puede el voto en el exterior. Bueno, al final se consiguió el voto en el exterior, en los Estados Unidos, ahora en España también. Las propias medidas sanitarias, no querían medidas sanitarias, bueno, al final las tuvieron que establecer. Ha ido mejorando, pero no hay duda de que hay una resistencia, de que hay que arrancarle las decisiones a la Junta Central Electoral. En el caso de informática ha sido muy claro. Suspendieron al director, bueno, lo cancelaron ya definitivamente al director, pero se le ha pedido que haya una dirección colectiva. Bueno, no hay respuesta, hemos tenido que someter una instancia al Tribunal Superior Electoral, porque es todo a empujones que toman la decisión. ¿Ustedes están listos, doctor, ya entonces para el proceso del 5 de julio, los delegados preparados? ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en ese tenor? Tenemos ya todos los delegados de las mesas, los representantes hasta los recintos electorales, y ahora estamos ya en la etapa de los cursillos que hay que ofrecerle a los delegados electorales y a sus suplentes para que puedan defender el voto. Yo sí puedo y quiero decir a todos los amigos y amigas televidentes que se han adoptado a requerimiento de nosotros, de la Fuerza del Pueblo, las medidas sanitarias pertinentes para que se pueda votar el 5 de julio con seguridad. En las mesas electorales habrá que entrar con mascarilla, va a haber el gel bacteriológico para limpiarse las manos, la cédula cuando usted la entregue se la va a devolver también higienizada, se le va a pasar alcohol a la cédula, el mismo bolígrafo que se va a utilizar para marcar va a ser también limpiado con gel cada vez que se entregue. Es decir, que se puede ir a votar seguro, doctor. Se puede ir a votar con seguridad, va a haber distancia entre un elector y otro. Hay instrucciones ya a las fuerzas del orden para que se respete esa distancia.
Ok. Entonces, todo eso es un protocolo que nosotros presentamos y que fue acogido. Lamentablemente, lo que no se acogió fue el horario, que nosotros queríamos que fuera más extenso, para que fuera más fluido y evitar, bueno, que hubiera aglomeraciones. Pero se va a mantener la distancia, no solamente en el recinto, sino también en las filas de votación. Bueno, doctor, yo quiero darle las gracias por su tiempo, siempre presto a atendernos y esta importante conversación con usted. No, gracias. Gracias a ti por permitirme llegar hasta los televidentes. Gracias al doctor Rafael Alburquerque. Ustedes no se vayan, ya volvemos con nuestra segunda entrevista del día.